el asesinato del influencer mexicano César Gastelum. Lo mataron en vivo. Ver una pantalla en tu celular donde tu creador de contenido favorito está bromeando en vivo y presenciar en tiempo real cómo un desconocido frena una moto para quitarle la vida de un balazo es algo muy fuerte que ninguna comunidad de internet está lista para asimilar. Ese final tan violento que cortó de golpe un en vivo no fue una escena actuada de la televisión, sino el ataque directo contra un chavo atrapado en la peor realidad de una ciudad en pleito permanente. El misterio principal sobre los motivos reales y las indirectas peligrosas que había en las redes sociales del fallecido se va a revelar al final de este video, desarmando la enorme confusión provocada por videos viejos que intentaron negar el crimen ante la gente. El martes 4 de agosto de 2026, las redes sociales de todo el país quedaron en completo estado de shock al ver el asesinato de César Gastelum en Culiacán, Sinaloa. Un hecho que revivió los peores miedos sobre lo desprotegidas que están las figuras públicas en internet. Hoy no voy a hacer un video por las ramas ni amarillista. Voy a contarte este caso de la forma en que merece ser platicado, directo a los hechos cronológicos, con mucho respeto por la gravedad de la situación y con los datos de los peritos en la mano, porque detrás de las tendencias virales hay una persona de carne y hueso, y detrás de los en vivo hay verdades muy incómodas que la justicia federal está obligada a responder de forma contundente. Los últimos momentos antes del crimen. Los últimos momentos de César Gastelum empezaron a marcarse cerca de las 8 de la noche de ese martes, cuando el creador de contenido de 25 años de edad se juntó con dos amigos cercanos en la zona norte de la capital sinaloense. El grupo se movió hacia el estacionamiento de un conocido local de comida rápida de la cadena de los pollos fritos, ubicado exactamente sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos. El chiste de la reunión era grabar un video de entretenimiento y cumplir un reto para sus redes sociales en el que hacían como que trabajaban repartiendo comida para una aplicación del celular, usando la ropa y las mochilas características de ese trabajo de color naranja. Con más de 577,000 seguidores en su cuenta principal, el joven, apodado por su público como Cesarín, estaba acostumbrado a subir la vida diaria de la ciudad combinando parodias, sketches de risa y un proyecto muy polémico de entrevistas llamado Al Estilo Culiacán. El creador de contenido cenaba y platicaba muy alegre con su audiencia a través de la aplicación de transmisiones directas conocido como Kik, sin sospechar que lo que parecía un día normal de grabación se había convertido en un escenario de vigilancia extrema por parte de personas desconocidas que checaban todos sus movimientos desde las sombras de la avenida. Registros, evidencias y contradicciones. La transmisión grabó por una serie de detalles y advertencias muy escalofriantes que pasaron apenas unos segundos antes de los balazos en el estacionamiento del restaurante. Mientras César platicaba con sus seguidores y bromeaba frente a la cámara del teléfono sobre el tiempo que tardaba en cambiarse de ropa, una moto con dos hombres que traían cascos puestos pasó muy despacio frente al grupo para revisar el lugar. La tensión se nota clarito en el propio video, ya que uno de los amigos del creador de contenido vio la actitud sospechosa de los hombres y dijo una frase que se cumplió y que quedó grabada para siempre. No, oiga, esos chavalos me dan miedo. A pesar de la advertencia y del miedo que tenían sus amigos, no les dio tiempo de correr a esconderse ni de cortar la transmisión por lo rápido que se movieron los de la moto.
La mayor contradicción y confusión en Internet empezó un día después del homicidio, cuando la gente en redes sociales comenzó a compartir por todos lados un video donde César salía diciendo que todo era una broma y que seguía vivo. Los ministeriales tuvieron que salir a aclarar que ese video era una grabación vieja, sacada de contexto por páginas de noticias, confirmando por completo que el ataque no era un invento de Internet. El desarrollo del crimen al detalle. El crimen se ejecutó con una precisión total y en unos cuantos segundos ante los ojos de miles de personas conectadas en vivo a la aplicación. La moto se frenó de golpe a un lado del grupo de jóvenes y, sin decir una sola palabra ni pedirles que entregaran sus cosas para robarlos, el conductor sacó una pistola corta de entre su ropa. El agresor apuntó directo a la cabeza del joven influencer y disparó a quemarropa, haciendo que la víctima cayera al suelo herida de muerte y perdiera la vida al instante. El ataque fue calificado de inmediato por el Gabinete de Seguridad Nacional como una agresión directa y armada que no les dio oportunidad de defenderse a los muchachos. Los dos amigos que acompañaban a César resultaron completamente ilesos en la balacera, quedando paralizados por el susto y gritando de pánico mientras el celular caía al suelo y seguía transmitiendo todo el caos de la escena del crimen. Una vez que cumplieron con su objetivo, los asesinos aceleraron la moto y escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido, aprovechando la oscuridad de la noche, la hora pico de tráfico y la confusión de los testigos para perderse por las calles de la zona comercial. La investigación criminal y el hallazgo final. La investigación de la policía y el hallazgo final del cuerpo se hicieron con un despliegue muy grande de patrullas y militares de la Guardia Nacional, debido a que el lugar donde lo mataron estaba a unas cuantas calles de las oficinas principales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los paramédicos de la ambulancia llegaron al estacionamiento minutos después del reporte de la gente, pero ya no pudieron hacer nada más que confirmar que el joven ya no tenía signos vitales por la gravedad del balazo que recibió en la cabeza. Los policías ministeriales cerraron todo el paso con cinta y recogieron los casquillos tirados, empezando a revisar los videos de las cámaras de seguridad públicas y privada de los negocios del Boulevard Enrique Sánchez Alonso. Las primeras fallas que reclamaron los usuarios en las redes sociales fueron que la policía no puso retenes rápidos en las salidas principales de la ciudad, lo que le hizo las cosas muy fáciles a los de la moto para escapar. Días después de la tragedia, la creadora de contenido conocida como La Beba, que grababa videos muy seguido con César, tuvo que salir a dar un mensaje público para desmentir los chismes que decían que era novia de la víctima o que estaba metida en el caso, aclarando que sus videos de romance eran puras actuaciones para subir las vistas. Versiones oficiales y el destino de los responsables. Las versiones oficiales dadas por los voceros de Seguridad Federal han puesto líneas de investigación muy claras que van directo al tipo de videos que el joven subía a internet. Aunque César hacía comedia y parodias, en sus cuentas solía presumir lujos muy caros, carros de alta gama, mansiones, ranchos y cosas de la llamada cultura bélica de la región. Sumando ya más de 12 creadores de contenido asesinados en la ciudad en el último tiempo. El secretario de Seguridad avisó que se están checando a detalle sus publicaciones viejas, porque supuestamente el influencer hizo menciones y señas muy claras a una de las fracciones del cartel de Sinaloa en sus videos. Justo en medio del fuerte pleito interno que tienen los grupos delictivos de los Mayos
y los chapitos por el control de Culiacán. Hasta el día de hoy, las autoridades federales no han reportado personas detenidas ni la captura de los que dispararon. El impacto de ver esta muerte en vivo ha dejado un miedo muy profundo en la gente de la sociedad sinaloense, dejando claro el peligro real de jugar con las estéticas del crimen organizado en Internet. La gran pregunta que hoy divide a los analistas de medios y expertos en seguridad es la siguiente: ¿estamos ante una venganza armada motivado nada más por las menciones que el chavo hacía en sus videos? ¿O creen que este ataque deja ver un problema mucho más profundo sobre lo vulnerables que están las personas que graban contenido en Internet y cómo los grupos delictivos lo usan? Los datos de las redes siguen guardados por los peritos, pero la respuesta final la tienes tú. Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no perderte el próximo análisis criminal y nos vemos en el siguiente video.